Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, una ventana de opinión, de compromiso con la patria, abordando los temas que están ahí en la palestra, en la discusión. Hay un tema que preocupa mucho y que se denuncia, que se critica, que se cuestiona, que se toman decisiones pero que no se ejecutan, que no se cumplen. Le dictan 6 meses de prisión a limpiavidrios que agredió a una joven. Le lanzó una piedra, rompió el cristal y le produjo herida en la cabeza. José del Carmen Núñez, a quien le dicen Cuatro Dedos, exigió pago del servicio de limpiar parabrisas. Por negativa lanzó una piedra. Uno no lo autoriza, ellos le lanzan una esponja llena de agua y asustan a uno. Y tenemos años denunciando el tema. E incluso el Ayuntamiento del Distrito Nacional aprobó una resolución impidiendo esa actividad. Pero las autoridades correspondientes en alguna ocasión intentaron, recogieron a algunos muchachos. Pero eso volvió a los 2 días y lo recogieron de una que otra intersección, porque aparecen, si hay 200 semáforos en la ciudad o en el Gran Santo Domingo, si hay 200, aparecen en 400 semáforos limpiando vidrio. Hay que conducir en la ciudad para saber lo molestoso que es esto. A veces cambia la luz en el semáforo y hay que estar ahí tocando bocina porque le están limpiando el vidrio a una persona que no lo ha autorizado. Y si no le dan los 10 o los 20 pesos, insultan a uno, le hacen señas o le dicen mala palabra. Y este muchacho, José del Carmen Núñez, se excedió y entonces le lanzó una piedra a la joven, al vehículo de la joven, le rompió el cristal, la hirió. 6 meses para la victoria. En una sociedad civilizada esto no puede ser. Y hay una resolución que prohíbe aquello. Señores autoridades del tránsito, eliminen esto, impídanlo. Con esos jóvenes hay que buscarle trabajo, que vayan a la escuela. Yo no sé dónde tienen la cara los políticos que han pasado por el poder y han dicho que han eliminado la pobreza. Pero uno sigue viendo en la ciudad a los pobres. ¿Quién ha dicho que con un bono luz, con un bono colmado, con un bono gas, se va a terminar la pobreza? No. La pobreza se puede enfrentar con educación y con empleos dignos. Que la gente se gane con su trabajo su propia manutención, su propia forma de vida. Y los políticos hacen gárgara con la pobreza. Y le conviene mantener a la gente en la pobreza para tener clientela política, para tener a quien darle 500 pesos y un picapollo para que vaya a un mitin político o para que vaya a votar cada 4 años. E igual, los niños pedigüeños se ha reducido un poco, se redujo, pero siguen en la calle. Sobre todo, hay muchos niños haitianos en las intersecciones pidiendo. Pero por Dios, esto no puede ser. Niño es niño y debe estar en la escuela. Sea palestino, sea haitiano, sea dominicano, sea cubano, el que sea. El niño debe estar en la escuela. No en una intersección pública bajo el peligro de cientos y cientos de vehículos y de motocicletas. A saber cuántos accidentes. Eso no se registra en las estadísticas. Eso no se contabiliza. Ay, si se contabilizara. Pero habla muy mal de un país que apuesta al turismo, mantener las calles de una ciudad donde hay personas, jóvenes sobre todo, limpiando un vidrio, o niños que están pidiendo, o una mujer con 3 niños, sobre todo haitiana, pidiendo. No es que no aparezca una dominicana con 2 o 3 muchachos pidiendo,
o con un niño de mes en el brazo pidiendo. También aparece. Pero todo eso es señal de atraso, de pobreza, de miseria, de desorden en la ciudad. Por lo que vemos en la zona colonial, día a día, basura por doquier, una zona turística. El principal atractivo urbano para el turismo es la zona colonial, con la catedral, la calle Las Damas, el Alcázar de Colón, el Parque Colón, todo aquello, la fortaleza Osama, y sin embargo, la ciudad de Santo Domingo sigue siendo un basurero. No es que lo diga yo, véalo usted con sus propios ojos, como decimos en Dajabón, y vaya a la zona colonial a las 6 de la mañana, a las 7, a las 10 de la mañana, cuando la basura deben recogerla, o esos desperdicios sólidos, en altas horas de la noche, cuando ya la ciudad duerme, entre 1 de la madrugada y 5 de la mañana, antes de que la ciudad despierte, deben recogerse los desperdicios sólidos, sobre todo en la zona turística. Aquí en la zona donde yo vivo, llegan a las 10 de la noche a recoger la basura. ¿Por qué no lo hacen en la ciudad colonial a partir de la 1 de la madrugada? Y en 4 horas, de 1 a 5 de la madrugada, recogen toda la basura en la zona colonial, 2 camiones, bien distribuidos, que cuando la ciudad despierte, esté limpia, esté en las calles limpias, pero no, aquello es un basurero. Pero bueno, son de las cosas en este mundo de Dios. Ojalá que el caso a este de José del Carmen Núñez, alias Cuatro Dedos, sea el punto de arranque para cortar el tema de los limpiavidrios en la calle y de los niños pedigüeños, de los niños y las mujeres que están pidiendo en las calles. Se denunció muchas veces que había personas aquí en la ciudad que tenían como su trabajo o como su industria tener 4 o 5 personas minusválidas y los recogían en su casa y lo ponían en puestos en algunas esquinas, los repartían para pedir. Había gente que vivía de eso. El que lo buscaba, pero además el muchacho que lo maneja en la silla de ruedas. Un espectáculo deprimente. Un espectáculo deprimente de pobreza humana. Pero digo de pobreza humana no en el término material, en el sentido espiritual, de que un gobierno, un Estado, no pueda ordenar la ciudad capital. Quieren gobernar el país y no son capaces de gobernar la principal ciudad del país. Arrabalizada la ciudad. Hay que ver lo que aparece hoy con el tema del río Osama. El lixiviado de Duquesa es vertido al río Isabela y de ahí pasa al río Osama. Y se siente el mal olor en el río Osama con todo lo que se arrastra por ahí. ¿Cómo es que no pueden tener a Duquesa controlada? Que los lixiviados vayan a un lugar, no voy a decir una presa para el lixiviado, pero que se pueda retener, que no llegue al río Isabela, porque al llegar al río Isabela va a llegar al río Osama, y al llegar al río Osama va a llegar al océano, al mar Caribe. Además, todo el recorrido que tiene que hacer por esos barrios y cómo tienen que soportar los habitantes de la margen del río o de la Isabela o del propio Osama ese mal olor, esa contaminación. Hay cosas tan elementales. Pero si esto ocurre en la principal ciudad del país, en la ciudad capital, ¿qué no estará pasando en Dajabón? Que no hay alcantarillado. Y muy pocos pueblos tienen alcantarillado. Cada casa tiene un pozo séptico. ¿Qué no estará pasando en San Juan, en Elías Piña, en Baní, en Ocoa, en Yamasá, en cualquier punto del país? Porque si cosas como esta ocurren en la ciudad, a escasos minutos del Palacio Nacional, a escasos minutos de los palacios municipales, porque antes era un solo palacio municipal, el Ayuntamiento de Santo Domingo, del Distrito Nacional. Ahora hay 10 o 12 ayuntamientos. Santo Domingo Este, Boca Chica, Villamella,
Los Alcarrizos, Herrera, Pedro Brán. Hay ayuntamientos por todas partes. Hay alcaldes por todas partes. Hay concejales o regidores que cobran dieta y buenos salarios por todas partes. ¿Para qué sirvieron? Para aumentar la burocracia. Y al aumentar la burocracia, es más dinero que se va en gasto corriente, en salario y todo eso, y menos dinero para resolver los problemas fundamentales de la ciudad, menos dinero para invertir, y por supuesto, más corrupción. Porque si antes había corrupción en un solo ayuntamiento, ahora es probable que haya corrupción en 12 o 14 ayuntamientos. Se apostó a la descentralización y el fortalecimiento de la democracia. Sí. Abultamiento de las nóminas. Crecimiento de la burocracia. Y al final hay menos eficacia. Aunque aparezcan los teóricos del municipalismo. Evalúen lo que está ocurriendo. Que lo evalúen. Porque hay que ordenar la finanza pública. Hay que darle carácter al manejo de los fondos que son de todos. Pero aquí la corrupción anda por su buena. Me podrán decir lo de ahora que hay menos corrupción. Habrá menos, pero hay. No debe perderse un solo centavo. Y si se pierde, el que se lo lleva debe rendir cuenta. Hay que volver a Juan Pablo Duarte. Primer funcionario público que rindió cuenta al Heraldo. Hay que volver a él. Sin ejercicio ético de la política no podemos avanzar. Pero bueno, son de las cosas en este mundo de Dios. Uno se encuentra con noticias que son para uno reírse, o con informaciones que salen, porque yo no sé si son noticias. El PLD pide renegociar el tratado de rescate. Pero duraron 20 años en el poder y nunca abordaron el tema. Hay que hacerlo. Porque ¿qué es lo que va a pasar con los productores de arroz en este país? Pero no solo con los 35,000 productores. Ayer vi el dato que son 32,000. Son 35,000, casi 36,000 productores de arroz que hay en el país. Ahora, quizá hicieron un estudio más actual y muchos dejaron de sembrar arroz. Es posible que se haya reducido el número de productores de arroz. Pero hasta hace 3 años teníamos casi 36,000 productores de arroz en el país. Pero no son solo esos 36,000 que se van a ver afectados. 36,000 familias dominicanas, porque cada productor tiene su familia. Sino todo lo que implica el engranaje de la producción y de la industrialización del arroz a través de la factoría. Cerca de 300,000 personas dependen del cultivo y de su industrialización, de la cadena que implica el cultivo del arroz y su procesamiento. 300,000 personas. ¿Por qué? Porque no se protegió la producción nacional. No se protegió. Me van a decir que tendremos arroz más barato. Mentira. Habrá gente que va a seguir especulando y ganará más importando arroz. Pero al final no va a llegar arroz más barato al pueblo consumidor. Mentira. Aparecerán los teóricos que dirán que sí. Los políticos. O los propios negociantes que obtienen fortunas con eso. Sin sembrar un grano de arroz hay gente que hace negocio y se hace rico millonario. Pero hay que proteger la producción nacional. Para hablar de soberanía alimentaria hay que producir. Quien no produzca sus alimentos no puede hablar de soberanía alimentaria. Puede tener durante un tiempo de equilibrio macroeconómico, de buenos niveles de ingresos y de estabilidad mundial, que no haya pandemia, que no haya guerra, puede tener seguridad alimentaria. Pero la soberanía tiene que ver con la autonomía, con lo que usted produce, usted como país. Si no hay producción nacional, no hay soberanía alimentaria. No hay soberanía alimentaria.
Pero bueno, es simpático que el PLD hoy esté reclamando que se renegocie el tratado del DRCAT. ¿Cómo podemos competir nosotros con Estados Unidos? No hay manera, no hay manera. Ni con China, ni con Rusia, ni con Francia, ni con Holanda. Probablemente no podamos competir ni siquiera con México o con Colombia. En muchos rubros. Bueno, hasta aquí llegamos con estos comentarios. Vamos a la pausa porque después viene Joemely Severino en la voz de la AMPA, que a lo mejor sigue abordando estos temas. Pausamos, Natanael.